Vista aérea del Mercado de la Encarnación en su estado original antes de la mutilación de 1948, con motivo del ensanche de la calle Imagen y de la creación de la nueva plaza que subsiste en la parte derecha. También aparece íntegra la casa profesa de la Compañía de Jesús, luego Universidad Literaria y ahora Facultad de Bellas Artes, en el edificio que la reemplazó, del que solo resta la iglesia de la Anunciación y casi nada más. En la parte superior se observa el convento de Santa Inés con su espadaña mudéjar y a la derecha la iglesia de San Pedro, unida con la Encarnación a través de la calle Imagen antes del ensanche. El ángulo inferior izquierdo coincide con la antigua plaza de Villasís, donde estaba el colegio que le dio nombre. La fotografía data de la década de 1920, la actual es de hace algo más de un año y ya se ve la calle Imagen ancha y el solar del viejo mercado sin un solo rastro del yacimiento romano, absolutamente alterado con el inicio de las obras del proyecto Metropol Parasol. En 1948 el Mercado de la Encarnación se había reducido casi a la mitad y en el solar resultante aparecía esta plaza circular que el tranvía rodeaba como si se tratara de una maqueta a gran escala. La fuente central del mercado ocupaba el eje de esta plaza acogedora de vegetación incipiente que dejaba visible un caserío de efectivo valor ambiental. Hoy es una plaza frondosa con edificios poco afortunados que será absorbida por esa costosísima estructura en forma de champiñones gigantes entrelazados que llaman Metropol Parasol. Y cuando alguien pregunta ¿para qué sirve?, suelen contestar: para que se vea mejor la Giralda. En el centro del Mercado de la Encarnación los puestos abrían paso para hacerle sitio en forma de plaza a esta fuente de 1729, rodeada de árboles. Ahora también está bajo la sombra de una arboleda muy frondosa, pero pronto lo estará bajo la sombrilla enorme de una seta de hormigón. ¿Sobrará la fuente o sobrará la seta? Porque son dos maneras muy diferentes de entender la vida en la ciudad. La Encarnación toma el nombre del convento que allí hubo desde 1591 hasta 1811, fecha en que se derribó, pues un año antes José Bonaparte decidió levantar aquí un mercado. Primero fue de madera y luego, en los años 30 del siglo XIX, Melchor Cano y Salustiano Ardanaz edificaron el que sería el mercado más moderno, higiénico y alegre de su época. La imagen en blanco y negro muestra el mercado poco antes de su derribo. Desde 1948 su espacio había quedado reducido a un poco más de la mitad para conectar la calle Imagen con la Araña, y hubo que labrarle una fachada con una fuente dedicada a Ceres, obra de Juan Luis Vasallo, en la hornacina central del muro. El mercado fue demolido en 1973 y los puestos quedaron desde entonces en un rincón de la antigua Plaza de Regina, y el solar se llenó de coches. Así era la calle Imagen en 1957. El tranvía pasaba ajustadísimo entre los escaparates de los pequeños comercios. Luego vino el ensanche, con el que iniciaron el famoso eje este-oeste, que tenía la finalidad de atravesar el casco antiguo para dar fluidez al tráfico, pero afortunadamente la idea, inapropiada para un conjunto histórico, se quedó a medio camino. Evolución de la calle Imagen, cuyo ensanche se llevó a cabo entre 1955 y 1959. En la primera foto, el tranvía acababa de atravesarla y ya había entrado en la Plaza de la Encarnación. A la izquierda sobresale uno de los pórticos de la fachada del mercado. En la segunda foto, de 1958, queda ya muy poco que derribar, pero la fachada del templo de San Pedro sigue oculta. En la tercera ya hay bloques en construcción y la fachada de la iglesia quedará visible durante algún tiempo.
Y en la cuarta, la reforma está casi terminada y solo falta rematar el edificio de la izquierda. Ambas fotos muestran la esquina de la calle Imagen con la Encarnación, después del derribo que dejó visible la fachada de la calle de atrás. Y en la actualidad, ya construida. Ahora puede verse la embocadura de la calle Imagen desde el extremo opuesto, antes y después del ensanche en 1955 y en la actualidad. La foto está captada desde la calle Sor Ángela de la Cruz, a espaldas de la iglesia de San Pedro. La nueva calle Imagen, captada desde la iglesia de San Pedro, antes de la construcción del edificio curvo que hoy se reúne con la plaza, en una fotografía de la década de los 50 y en la actualidad. Este dibujo del proyecto de reforma de la calle Imagen, publicado en la Gaceta de Sevilla de 1956, no corresponde exactamente al que se llevó a cabo, como puede comprobarse al observar los edificios de esa acera. Lo más curioso es que el templo de San Pedro aparece alineado con las nuevas construcciones, es decir, que le han dado un buen giro por esa obsesión que tienen algunos técnicos urbanistas de ponerlo todo en fila. Esta esquina del Puente y Pellón y la Encarnación perdió mucho con el cambio. El ayuntamiento despreció lo que había catalogado un innotable edificio del siglo XIX con muy buenos hierros en los balcones y unos soportales sobre columnas que ya eran parte de la tienda, y en su lugar levantó oficinas en serie para los proyectos municipales. Toda una lección de sensibilidad para con el paisaje urbano. Valioso testimonio fotográfico de la portada del convento de Regina Angelorum, publicado por Abel Infanzón en la serie Casco Antiguo de ABC de Sevilla y estudiado por Jesús Miguel Palomero Páramo en su libro Jerónimo Hernández. Lo interesante es que se trata de una obra arquitectónica diseñada en 1582 por este escultor retablista, nacido en Ávila, que tanto influyó en la escuela sevillana. La portada fue derribada en 1905 y se hallaba situada en la Plaza de la Encarnación con Regina, pero buena parte del solar conventual desapareció con el ensanche de esta calle, que refleja fotografía actual. Tres etapas del solar de la Encarnación. Cuando el mercado ya estaba sentenciado a muerte, luego en el año 2003, cuando ya habían comprobado por el ábside de la basílica y las numerosas casas de Hispalis cuajadas de mosaicos que se trataba de uno de los mejores yacimientos romanos de Europa, y finalmente, en la actualidad, cuando nuestros ilustrados gestores del patrimonio ya habían actuado en consecuencia teniendo en cuenta el alto valor arqueológico de la zona. Y llamaron a un cultivador alemán de setas gigantes para darle utilidad a una tierra tan fértil en historia. Por eso, una conocida empresa del cemento otorgó al proyecto un premio de arquitectura sostenible. Han pasado varios años y todavía no han explicado a los sevillanos en qué consiste tan cara sostenibilidad. Año 2003. Uno de los mosaicos romanos descubiertos en el solar de la Encarnación. Secuencia de 3 etapas muy parecida a la anterior, pero con la iglesia de la Anunciación de fondo, que ya estaba siendo afectada en su entorno por estos extraños champiñones que acabarán como el kefir, descontrolados e invadiéndolo todo. Nuestros gestores culturales desconocen que el templo jesuítico está declarado bien de interés cultural y que tiene derecho a un entorno propio, respetuoso y respirable. El Hospital de San Bernardo.
que vulgarmente llaman de los Viejos, era la sede de la hermandad del mismo nombre, fundada en 1355. En los años 70 del pasado siglo, el edificio ya había entrado en una profunda decadencia que desembocó en el abandono más lamentable, hasta el punto de sufrir numerosos expolios, importantes mutilaciones y reformas inacabadas. La imagen en blanco y negro de 1930 muestra la portada manierista de la capilla, obra de Juan de Oviedo, rematada por una espadaña de época posterior ya desaparecida, tal como se ve en la foto actual. En esta capilla, restaurada hace unos años, recibe culto la imagen de la Divina Pastora de Santa Marina. Así de bien se conservaba en los años 50 del pasado siglo el retablo que Bartolomé García de Santiago realizó en 1729 para el Hospital de San Bernardo o de los Viejos. Una obra que, según Antonio Sancho Corbacho, sigue fielmente la traza de Simón de Pineda en su retablo mayor de San Onofre. En 1981, la capilla y el retablo ofrecían el aspecto desolador que se ve en la segunda foto. Resulta incomprensible que un monumento tan ligado a la historia de Sevilla alcanzara este estado de degradación. En la fotografía actual ya no hay rastro del antiguo retablo del siglo XVIII, pero la iglesia se mantiene gracias a la Hermandad de la Divina Pastora y Santa Marina, que allí radica tras la reforma que el ayuntamiento llevó a cabo en la década de los 90. Lo que se ve en la imagen no es fruto de un bombardeo, sino de la restauración que se realizaba en 1978 en el Hospital de los Viejos. Este arquillo, fotografiado en 1977, se hallaba a la espalda de San Juan de la Palma, en la calle Mengíbar, dentro de la zona que es de uso privado. Se demolió poco después de esa fecha. Derribo del convento de la Concepción, junto a la iglesia de San Juan de la Palma, en una foto tomada desde la calle Feria. En 1868 se convirtió en casa de vecinos y hasta su total demolición, a finales de la década de los 70, conservó varios patios, una interesante escalera y varios artesonados. La espadaña que se ve al fondo es la del Espíritu Santo. La imagen actual, en la calle Mengíbar, recoge la fachada del edificio que ocupa su lugar. La evolución de la plaza de Argüelles, hoy del Cristo de Burgos, en 5 imágenes. Las dos primeras pueden ser de finales del siglo XIX. Ambas presentan los mismos elementos urbanos. La iglesia de San Pedro, con los balcones que se le añadieron en ese siglo, y unas casas que ocultaban parte de la fachada principal del templo y cerraban la plaza en la embocadura de la calle Almirante Apodaca. La más centrada responde a la tipología constructiva del siglo XVIII. Lleva cubierta de tejas y el clásico ático con vanos de medio punto. Sin embargo, la que hay a su derecha es ya del siglo XIX y en vez del tejado muestra una azotea propia de esa época. En el lado derecho hay un kiosco con una estética muy de fin de siglo que tapa otra construcción que podría ser del siglo XVIII. La tercera imagen muestra el gran andamio que rodeaba la torre durante las obras de restauración de 1924, llevadas a cabo por Antonio Arévalo Martínez. En este entorno urbano hay un cambio significativo y es el edificio regionalista de la esquina donde hoy figura la sede del Colegio de Arquitectos. La cuarta foto muestra la torre tras la restauración de 1924, que puede datarse hacia 1950. Le han suprimido los balcones del 19 y el fuste presenta un aspecto más acorde por la decoración mudéjar de las ventanas. Aún no se ha producido el ensanche de la calle Imagen, pero ya se ha derribado la primera de las casas que ocultaban la fachada del templo. En la imagen actual no queda ninguna casa que tape el templo. Se aprecia claramente la intervención historicista de 1924 en los extremos de la fachada y la calle Imagen es ahora mucho más ancha.
La piqueta también ha hecho mella al comienzo de la calle Doña María Coronel, en la acera que hay frente al Templo de San Pedro y frente al Convento de Santa Inés. En la imagen primera de 1932 puede verse la segunda casa de la derecha, la del pequeño frontón, que era un buen ejemplo de la arquitectura sevillana del siglo XIX por su simetría y proporciones equilibradas, y el mismo encuadre en la actualidad. El patio de la Casa de los Alcázares, en un grabado del siglo XIX y en la década de 1960. Allí nació el poeta Baltasar del Alcázar y hoy es el convento de las Hermanas de la Cruz, que la comunidad ha sabido mantener con un tacto admirable. Algunas casas del fondo han cambiado, pero el encuadre de la Torre de los Descalzos es el mismo en la calle a la que le da nombre. Allí hay tres piezas que son tres reliquias urbanas: los marmolillos de hierro fundido que cierran el paso a los coches. Antes y después de la reforma de la Posada del Lucero, en la calle Almirante Apodaca, desaparecidas la de la Alfalfa y la de la Alhóndiga, esta era la única posada del siglo XVIII que quedaba en Sevilla, y por esa razón y por sus valores arquitectónicos y etnológicos fue declarada hace bastantes años Monumento de Interés Nacional. La iniciativa privada la rescató de la ruina para devolverle su antiguo uso, manteniendo el nombre, y ahora es un hotel moderno, cómodo y agradable, pero sin el encanto que tienen las cosas auténticas. La historia, bien tratada, no está reñida con la comodidad. La del Lucero es una posada reinventada y adulterada porque ha podido más el diseño que el interés de mantener y adaptar a nuestros días los elementos que daban sentido a este bien de interés cultural. Del patio, por poner solo un ejemplo, han eliminado los adoquines, los herrajes y el antiguo añadido de la galería alta sobre tornapuntas de forja. Han suprimido también las molduras originales del siglo XVIII, que son las huellas dactilares irrepetibles de estos edificios, y la han reconstruido con distinta traza, de forma seriada y relamida. La plaza de Ponce de León a principios del siglo XX y en la actualidad era un espacio más cerrado que ahora por las edificaciones del siglo XVIII que se ven a la izquierda. Presentaba una apariencia bastante rústica debido al pavimento semiempedrado y a la falta de una ordenación más urbana. La torre del templo de Santa Catalina mantenía varias casas adosadas, pero ya se habían realizado algunas restauraciones en ella, como la reconstrucción de sus almenas. La plaza actual, después del ensanche, sigue sin tener una estructura de acuerdo con la zona. Es un gran aparcamiento junto a una iglesia mudéjar de gran valor, que se encuentra en muy mal estado de conservación, a la espera de ser restaurada. Esta comparativa ofrece una panorámica amplia de la iglesia en un momento en que han desaparecido casi totalmente las edificaciones adosadas a la torre a falta de un trozo de muro. La foto reciente es una maraña antiestética de coches hacinados que se prolonga hasta la misma iglesia, tamizada por una arboleda cada vez más verde. La calle Escuelas Pías mantuvo el recuerdo de su antiguo nombre, Calle de la Luna, mientras se conservó allí, en el número 18, la casa donde vivió y tuvo el taller Agustín Sánchez Cid, el autor del monumento a Martínez Montañés. Y ese recuerdo se debe a la Virgen de la Luna que él esculpió y colocó en la fachada, tal como se aprecia en la foto de 1978. Cayó la casa, nunca más se vio la Virgen y levantaron una nueva edificación. Entrada principal del Palacio de los Ponce de León en una foto publicada en la revista Bética del año 1914. El cerramiento de la verja y los pilares de ladrillo responden a la reforma realizada a mediados del siglo XIX. Derribado el edificio, en la actualidad es la entrada a un aparcamiento público bajo los bloques de vivienda. El Palacio de los Ponce de León sufrió una profunda transformación cuando pasó a ser Colegio de los Escolapios.
Lo que se ve en la primera imagen es la desaparecida fachada principal del colegio, obra regionalista de estilo neobarroco, proyectada por Juan Talavera a mediados del siglo pasado. Derribado el edificio en la década de los 70, se construyó el bloque de viviendas que aparece en la foto reciente, un disparate anacrónico donde no casa nada con nada. Fachada lateral del Colegio de los Escolapios, proyectada por Juan Talavera, y el edificio de viviendas que hay en su lugar. En 1978 solo quedaba en pie del Colegio de los Escolapios el patio del Sagrado Corazón, la escalera principal del palacio, renovada en el siglo XIX, y poco más. El patio terminó siendo demolido y posteriormente se reconstruyó como espacio central de las viviendas que recoge la foto actual.